Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este martes 4 de marzo. Hoy es el día de San Casimiro, es el patrón de Polonia y de Lituania. Nosotros, por supuesto, con el pueblo polaco también y con el pueblo lituano y, por supuesto, también con el pueblo ucraniano. Con todos ellos saben que Casimiro fue hijo del rey de Polonia, que renunció a la corona para llevar una vida sencilla y dedicada a la oración y a extender el cristianismo en estas tierras tan extraordinarias. Bueno, sepan que Casimiro es un nombre también muy común en nuestro país. Algún ilustre Casimiro conocemos, ¿verdad, Federico? Así que felicidades a todos. Sí, señor. ¿Sí? Faltaría más allá los del Independiente. Ahí están, dando... En fin. Bueno, ¿has contado ya? No, el tiempo no lo he contado. Bueno, el tiempo está muy complicado porque contra lo que decían ayer, lo cual demuestra que esto de la EMET, aparte de su comportamiento en Valencia, pues hay que tomarlo con precaución. Yo recuerdo todos los años en mi pueblo, la gente se sentaba, gente mayor, se sentaba a tomar el solecillo, este solecillo de invierno que es tan bueno. Sobre todo cuando no hace un frío que pela, pues te abrigas y con el solecillo. Siempre decían, este año es el más frío de toda la historia. Y al año siguiente lo volvían a decir. Y al siguiente. Dice, pero esta gente no está acostumbrada. Sí, pero uno siempre tiende a pensar que lo que le pasa al tiempo, que no al clima, al tiempo, es una cosa, vamos, que ha sucedido y que debe ser muy importante porque le pasa a él. Hoy, ¿dónde está el problema? En Castellón se ha centrado. De momento, ayer se salvó. Ayer estaba la cosa, donde peor estaba es en Málaga y en Murcia, pero en Valencia se habían librado. No sé yo hoy si se librarán. En Castellón están realmente muy preocupados. Y también en Canarias se produce también lo mismo. Hay unas correntías en aquella orografía tan volcánica y complicada que tiene cierto peligro. Y en cambio la nieve pues se va a quedar en los Pirineos, y a lo mejor pues cae algo en Teruel, pero poco más. Las temperaturas suben, como está lloviendo, pues suben. En Madrid volvemos a los 16 de máxima, la máxima nacional vuelve a los 22 grados, pero esta vez no es Santa Cruz de Tenerife, son Pontevedra y Sevilla con 22, y la mínima Burgos y Orense, 4 grados, la tropical Orense, donde iremos en 10 días. ¿Pero qué es esto de Orense dando la mínima? Si la mínima siempre la daba la gélida Lugo. Realmente España está muy rara. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles pues que los matones de la Casa Blanca, riéndose del sufrimiento de los ucranianos, de los 30 millones de ucranianos que siguen ahí en su país, soportando los bombardeos, las violaciones, las torturas, los asesinatos de las hordas, porque son hordas de Putin, más los norcoreanos caníbales que han mandado Kim Il-sung, o sea, la civilización. Esto que llaman algunos no, pero son cristianos, son ortodoxos. ¿Cómo que son ortodoxos? Son del KGB, son asesinos del KGB. ¿Cómo que ortodoxos? Que utilizan la Iglesia ortodoxa siempre subordinada al poder político, siempre, pero siempre. Los ritos son muy bonitos, pero políticamente nunca han sido independientes, ni con el zar, ni con los zares soviéticos. Pues les dan mucho lustre y ellos van y cogen su velita, y luego las mafias se venden falsificaciones de iconos, pero la verdad es que son pues el Ejército Rojo de toda la vida, los torturadores de siempre, el KGB y el GRU. El GRU se conserva intacto, que es el KGB militar. Es la única organización creada en tiempos de Lenin, igual que cuando Lenin crea la Checa con Dzerzhinsky. La Checa es el antecedente del KGB y de ahí vienen todos los demás. La Betcheca, su origen, su nombre originario, con Félix Dzerzhinsky, que ni siquiera era ruso, era un comunista polaco, aristócrata. Son los peores. Los peores. Bueno, Lenin era un noble, baronet, con un abuelo calmuco, de ahí el
el aspecto ese mongol, pero señor rico que vivió siempre del dinero que le mandaba su madre de las posesiones de donde estaban. O sea, en fin, Trotsky era rico, en fin, eran todos medio judíos, medio asiáticos, sobre todo judíos, pero bien adinerados. ¿Por qué hubo tantos judíos en el primer gobierno bolchevique? Porque en la política del zar, desde la invención del protocolo de los sabios de Sion, se había usado los pogroms contra los judíos como una manera de evitar líos. Si había un problema, pues por ejemplo hambrunas o por ejemplo inundaciones, pues le echaban la culpa a los judíos, los asaltaban, violaban a unos miles de judías y mataban a unos miles de judíos y ya con eso se calmaban por una temporada. Es así. Entonces se fueron concentrando en determinadas zonas y se hicieron internacionalistas. Ellos estaban sobre todo en la zona entre Polonia y la Rusia actual. Entre la Polonia actual y la Rusia actual. Y ahí estaba ese grupo. Y muchos se hicieron bolcheviques. También mencheviques. Bueno, el caso es que lo que está pasando en Ucrania es el intento de Moscú de volver a los territorios que salen de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la cobardía de Occidente lleva a aceptar que Rusia tenga, digamos, derecho de pernada, derecho en la práctica de dominio sobre todos los países más allá de lo que llamó la cortina de hierro, que era mejor el telón de acero, es así lo que dijo, la cortina de hierro que dijo Churchill, que estaba en el muro de Berlín, dentro de la parte oriental y en Alemania, la partida por dos, y que, bueno, partida por cuatro en realidad Berlín y en dos Alemania. Y de ahí hasta Siberia todo era soviético y en el resto pues ya veríamos. Entonces floreció la economía, dentro de lo que cabe, mucho, y a partir de los 60, muchísimo, porque el libre mercado funciona mejor que el sistema soviético. No es porque fueran más listos, que también lo eran, y más buenos, que sin duda lo eran. Es que el sistema capitalista y la democracia liberal funcionan mucho mejor como asignación de recursos que las economías dirigidas y la política totalitaria. Las dictaduras, como no puedes opinar, pues no hay contraste de pareceres y por lo tanto pues se hace lo que dice el jefe. Y cuando el jefe mete la pata, pues no le puedes decir nada porque te fusila. Por eso en China hasta Deng Xiaoping pues murieron, pues, se calcula, unos 100 millones de personas. Entre 70, 95 millones. Los más conservadores están entre 60 y 70. Otros lo elevan a 90, 100 millones de personas. Con decisiones tan asombrosas, pero muy típicas de un dictador, de un tirano comunista, como la de matar a todos los pájaros porque se comían el trigo. Hombre, se comían también los insectos. Mataron a todos los pájaros y hay una enorme cantidad de fotografías de todos los líderes del Partido Comunista en cada pueblo posando con una especie de enormes espalderas de pájaros muertos para demostrarle a Mao que no lo fusilara, que habían cumplido. Al año siguiente se murieron todos de hambre. La gran hambruna viene de ahí. ¿Y qué es lo que está pasando con Trump? Trump quiere a toda costa desfilar en Kiev. Dice, ¿no era Putin? Sí, Putin y Trump. Trump quiere ir a Kiev después de liquidar a Zelensky. Si mañana matan a Zelensky, yo no estoy seguro de que sea Putin. Viendo a los energúmenos de la Casa Blanca, en absoluto además. Es más, tiendo a pensar lo contrario. Bueno, contrario antes, ahora no. En esa división de Europa, en la época de la Guerra Fría, eran democracias y dictaduras. Era democracia o comunismo. Liberalismo o mercado dirigido, como quieran ustedes. Es decir, estaba muy clara la cuestión.
Y estaba muy claro dónde ha estado Estados Unidos siempre, por supuesto, como todo país imperial, que además encontró un continente semivacío, y desde que la corona de España fue abandonada por las repúblicas iberoamericanas, que ha sido un verdadero desastre, prácticamente sin excepción, aparte de perder la fuerza que les daba la unidad, luego México, que era lo más grande que había, pues se lo comieron cómodamente. Había poca gente y luego había mucha gente corrupta en el gobierno de México, les suena, ¿no? Pero se habían quitado la corona, les quedaba la dictadura, que ahí están. Pero lo que quieren es volver a esa época de la soberanía limitada, que en la práctica reconocía Occidente. Eso llevó a las masacres de los alzamientos populares contra el comunismo en Alemania Oriental, en Hungría, en 1956, en Checoslovaquia, en 1968, en Polonia, a comienzos de los 70, una época hasta el golpe de Estado de Jaruzelski. Es decir, lo de siempre. El comunismo es mentira y terror. Y lo estamos viendo, terror en Ucrania y mentira en la propaganda. Es absolutamente asombroso entrar en YouTube y ver la cantidad de canales que tienen los soviéticos. Muchos de ellos son de Vox. Area Ariza. Pero descarado, insultando a Zelensky de la manera más vil y despreciable. ¿Por qué? Porque Trump quiere desfilar en Kiev. Habrá conseguido derrotar a Zelensky. Qué valeroso, ¿no? En lugar de ayudar al débil, vamos a ayudar al fuerte. Fuerte relativamente, porque lleva 3 años y vamos, con un poco de ayuda que tuviera Zelensky, al final lo derrotaba. El problema es que ayer firmó quitarle la ayuda. Esto no ha pasado nunca. Nunca. Esta es otra de las cosas que no han pasado nunca en la historia. Que de un día para otro, en 24 horas de pronto diga, pues las armas que te di, porque la firmó el Congreso de los Estados Unidos, para apoyar a los que luchan por la libertad en Ucrania y por la defensa de su integridad territorial, te las voy a quitar, porque no te rindes y no te vas. Esto es exactamente lo que hicieron ayer. Y la infame cuadrilla que rodea al infame, repugnante, tiránico, chantajista, mafioso Trump, pues le ríe las gracias. No saben ustedes, entre la desinformación de Putin y la putinejo trumpiana, el nivel de desinformación que estamos padeciendo. No, es que Ucrania ha perdido la guerra. No, hombre, la perdió si no la ayudas. Le ha plantado cara a Rusia. ¿De qué manera? Y lo hace ahora porque tampoco tiene tiempo Europa para, digamos, suplir esa necesidad de armamento que tiene estar luchando contra un país mucho más grande, con el Ejército Rojo, más todos sus asesinos profesionales. Están entrenados en eso. Tortura, violación, asesinato, que es lo típico del Ejército Rojo. Cuando tomaron Alemania, pues violaron unos 6 millones de mujeres alemanes de todas las edades y presumían de ello. Empezaron violando a la que llamaban burguesas de San Petersburgo. Les llamaba la atención una señora de no importa qué edad, la violaban y decían que era una burguesa. Y que bien, que encantada de que le hubiera hecho ese honor el Ejército Rojo. Eso es el régimen soviético y eso es Putin. No ha cambiado en absoluto. Él era un sicario del KGB que estaba en el muro de Berlín. Ahí empieza su carrera. Y por primera vez en la historia, Estados Unidos está del lado abierto de las dictaduras comunistas contra el intento de democracia en Ucrania. Se puede caer más bajo, pero sinceramente yo no conozco un caso igual. Lo de ahora te quito las armas y que te mueras y para que te maten tus soldados, esto es realmente de una cobardía para que Harry el Sucio entre en la Casa Blanca y realmente haga justicia. Yo eché en falta lo que escribí en El Mundo a Jack Reacher, que han estrenado la 3ª temporada, que es un grandullón que no se mete con nadie, pero cuando ve a un débil, pues le ayuda, que es lo que siempre ha contado el cine clásico.
Siempre además el individuo solo, como solo ante el peligro, contra las mafias, la gente que aterroriza a los demás, los que abusan del débil, los que violan, que le pegan al niño, esta gentuza. Pues le eché en falta, ¿eh? Porque además a los 4 mamarrachos que jugando al Padrino, pide perdón, arrodíllate, bésale el anillo al Padrino. Es tan repugnante, que yo no entiendo todo. Bueno, sí lo entiendo porque cobran. Esto sí que es corrupción. Y no el terrorismo informativo que dice Vox. Terrorismo informativo es como defienden el terror soviético los bots de Vox, que según Guerrero dirige Zancajo. Zancajo, vete al carajo. Eso es así. Pero lo ha hecho. Dice, no, de momento mientras no se vaya Zelensky, porque ya abiertamente él quiere poner ahí a su marioneta, a un Madurensky que se rinda y que le permita, repito, a Trump desfilar en Kiev con la victoria del ejército soviético, que hay que tenerlos cuadrados. Pues los tiene. La última hora pasa por Estados Unidos, de nuevo por el despacho Oval. Donald Trump ha suspendido de forma temporal las entregas de ayuda militar a Ucrania y anuncia nuevos aranceles a todos los productos agrícolas. El Washington Post está informando ahora mismo y citando a 2 funcionarios conocedores de los hechos, pero de los que no da su identidad, que aseguran que la pausa tiene por objeto presionar a Zelensky y revisar las ayudas, la política de ayudas. Los mismos funcionarios aseguran que esta medida puede revertirse si el presidente ucraniano recapacita y se muestra dispuesto a firmar el acuerdo que han pactado Trump y Putin. El vicepresidente Vance, en una entrevista en la Fox News, asegura que la paz en Ucrania pasa por un acuerdo económico con los Estados Unidos. Insiste Vance en afear a Zelensky su conducta ante el presidente estadounidense y le acusa de insultarle. Por otro lado, la italiana Giorgia Meloni ha concedido una entrevista al programa de televisión Siglo XXI, donde asegura que no enviará tropas italianas a Ucrania, que la seguridad de la nación solo la puede garantizar la OTAN y que, aunque el momento no sea fácil por el bien de todos, hay que alcanzar un acuerdo por la supervivencia de Occidente. Si realmente quieres asegurar que Putin no invada Ucrania, la mejor garantía de seguridad es darles a los estadounidenses un beneficio económico. Esa es una garantía de seguridad mucho mejor que 20.000 tropas de algún país al azar que no ha peleado una guerra en 30 o 40 años. La garantía de seguridad y también la garantía económica para Ucrania es reconstruir el país y asegurar que Estados Unidos tenga un interés a largo plazo. No lo hará si viene al despacho Oval, insulta al presidente y se niega a seguir su plan de paz. Creo que al final, más allá de lo que pueda parecer el tono, dando la impresión de que las posiciones son muy distantes, en realidad no es así, porque el objetivo es un objetivo compartido. Al final todos compartimos el mismo objetivo. El mismo objetivo es traer la paz a Ucrania, una paz justa y una paz estable. Adiós, Giorgia. Adiós. Despídete de las personalidades políticas de Europa. No se ha atrevido a romper. Ella sabrá por qué. Dice, a pesar de lo que parece. ¿Cómo que a pesar de lo que parece? Si es que lo ha visto todo el mundo. 4 matones pegándole al pequeño. Insultándole. Dice, es que insultó al presidente de los Estados Unidos. ¿Invitas a alguien entre 4 para insultarle? En cuanto al macaco de Vance, bueno, pues es verdaderamente conmovedora su sinceridad. Es decir, Ucrania tendrá futuro si militarmente se rinde a Putin y económicamente a los Estados Unidos. Es decir, si se convierte en una colonia militar de Moscú y en una colonia económica de Washington. Pues estupendo, pues fantástico, pues qué bien, ¿no? Pero por favor, Meloni, no digas que es, aunque parezca otra cosa. No es que parezca otra cosa, es que es otra cosa. Claro, yo entiendo, ya tiene en el gobierno a Salvini, que lo que quiere ante todo en la vida es acabar con Meloni. Tiene un gobierno hecho de retales, que lo lleva bien porque ya pues, hace muy bien la política a la italiana. Pero este es un momento de una política distinta. Italia es uno de los 4 países más importantes de Europa. Incluyo Gran Bretaña, que esto de Trump ha tenido una virtud, prácticamente ha acabado con el Brexit. Y otra virtud,
ha demostrado Europa que se ha acabado ya lo de gastarse el dinero en tapones de plástico, en las malditas energías renovables y en el perseguir la agricultura y la ganadería europeas. Y eso tendrá que llegar. ¿Cómo se va a pagar el esfuerzo militar? Acabando con todo el derroche de la energía esta verde, la transición verde, las narices. Pero ahora, porque hemos llegado a un punto de crueldad asombroso, pero digno de Antonin Artaud, que es el que inventó el teatro de la crueldad, nos pasarán las imágenes de los muertos, de la gente en los hospitales, de los soldados que se rindan, como culpa de Zelensky. Los que han abandonado el apoyo a Zelensky, que está comprometido por los Estados Unidos de América, no por el viejo idiota, como llamó a Biden. Biden será un viejo idiota, pero no era un hijo de perra, como tú. Imbécil, payá, gaga, lo que quieras. ¿Y por qué? Porque Zelensky no le quiso dar información contra el hijo de Biden. Y se está vengando de todo el mundo, desde los generales del Pentágono hasta el pobre Zelensky, que bastante tiene con lo que tiene. No es volver a una época de grandes potencias, no. Es volver a un estado de rapiña. O sea que el futuro de Ucrania no basta con que se rinda Putin. Además, tiene que rendir vasallaje y entregar sus recursos naturales a los Estados Unidos, que saben qué hacer con ellos, saben los ucranianos. Pero en España estamos exactamente en lo mismo. ¿Quién ha ayudado más que nadie a la independencia de Cataluña? Putin. ¿Quién estaba detrás de Puigdemont en el golpe de Estado del 17? Putin. ¿Qué jefe de gabinete se entendía con el Kremlin, visitas semanales? Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete de Puigdemont. ¿Y qué ha hecho ayer? ¿Qué hizo ayer Sánchez? Por eso digo, si es que Sánchez no es que esté contra Trump, Sánchez está ya con Putin. Es lo más parecido que hay a Trump en Europa, sin la menor duda es Sánchez y su régimen corrupto. Pero ayer es que entregó directamente la frontera. ¿A quién? Alianza Catalana, a los Mossos d'Esquadra de Puigdemont y de Junqueras, es decir, a l'AMPA, porque los mozos son incapaces de controlar una frontera ni cosa parecida. Ayer Sánchez entregó las fronteras españolas de Cataluña al narco internacional. Delci se lo pagará. Sí, Pedro Sánchez y Puigdemont pactan otorgar a los Mossos d'Esquadra el control de las fronteras de forma conjunta junto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El acuerdo prevé la gestión migratoria, aunque el Gobierno prefiere hablar de traspaso o delegación. No se conocen más detalles al respecto. Se prevé que hoy mismo o en los próximos días se conozcan los detalles de la norma, que se va a articular a través del artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado central transferir competencias mediante una ley orgánica. La medida supone un éxito de Esquerra frente a Junts y el PSOE entiende que no supondrá ningún problema, ya que será Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, quien tenga el control sobre los Mossos. El rey, Pedro Sánchez e Illa coincidieron ayer en el Mobile Congress. Ivonne Domínguez, que es el portavoz de Jupol, desde el sindicato pide la dimisión de Marlaska. Desde Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, no podemos calificar más que como un auténtico bochorno que el Gobierno de la Nación pretenda ceder las políticas de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña. Jupol ya ha puesto a trabajar sus servicios jurídicos para revertir esta situación que creemos que puede ser ilegal. Además, desde Jupol solicitamos la dimisión de Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, como máximo responsable del Gobierno en política de interior. Hombre, no, aquí el máximo responsable es Puigdemont, que es un fugitivo de la justicia. Es decir, las decisiones sobre la integridad territorial de España, que pasan por sus fronteras, las decide un fugitivo de la justicia, un delincuente común, un golpista irredento, cocomocho, con esa fregona que tiene en la cabeza, ante el que se arrodilla Santos Cerdán, que es una de las imágenes de la corrupción de Sánchez. Pero ¿qué no va a entregar Sánchez? Que está corrompido hasta el tuétano, rodeado de corrupción por todas partes.
por su familia, por su partido, por su gobierno y por ese círculo particular de los 4 o 5 ministros que perpetran ilegalidades una tras otra. Hemos visto, ahora van a celebrar, yo no sé si todas las putas de Ábalos van a desfilar el 8 de marzo. En general, solían estar por la legalización, contra la trata. Pero claro, como ahora el PSOE ha privatizado la prostitución en España, pues no sé si desfilarán con Monedero, con Errejón, con Pablo Iglesias y con toda la patulea podemita. También los pedófilos pueden desfilar pues con toda la patulea de Sumar, o sea, con Yolanda Díaz, con Mónica Oltra. Es decir, pedófilos de España unidos al gobierno. Pero hay que decir que es que María Jesús Montero lo empieza a tener tan difícil como Ábalos. Sí, la declaración de Jessica Rodríguez en el Tribunal Supremo confirma el presunto delito de malversación cometido por el que fuera ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y salpica a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la trama Coldo. La prostituta estuvo contratada en las empresas públicas Ineco y Transaid y estuvo cobrando durante un total de 2 años y medio un sueldo público sin trabajar un solo día. Por su parte, María Jesús Montero aún no está investigada por ningún delito, pero podría estarlo, ya que Traxatec es una de las empresas que forman el grupo Traxa, el holding de empresas públicas adheridas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, adscrita a su vez al Ministerio de Hacienda. Este martes declaran como testigos el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, el hermano de Koldo García, Joseba García, y el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. Ya son dinastías de corrupción. Y por cierto, la jueza Inmaculada Iglesias, de quien guardo gran recuerdo, está en mi libro El hinchamiento, que empieza a decir: desde la primera vez que vi a la juez Inmaculada Iglesias supe que me iba a condenar. Luego me dio la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por aplastante mayoría, 6-1. El 1 era una sicaria del infecto Ruiz Gallardón. Ayer, la audiencia de Madrid, en una cosa que esto ya no es ilegal, legalidad ni persecución, esto es para echarlos de las togas, dice que podían investigar, que ahora que se ponga esta, que odia a los liberales, vamos, lo sé por experiencia, me lo van a contar, esta jueza, que es lo más torvo que hay con toga, que puede investigar otro delito posible del novio de Ayuso que no tiene nada que ver con el que está tratando. Estábamos hablando de un delito fiscal. Y ahora dice que mire a ver, que prospeccione, a ver si también le dio dinero a la señora del Grupo Quirón. ¿Desde cuándo una juez, a instancias de 2 partidos políticos, que son los de Sumar y la PSOE, naturalmente, es decir, la corrupción y la pedofilia, desde cuándo puede saltar con el respaldo de la audiencia de un caso a otro? Ya el caso es una vergüenza porque está montado sobre un delito de revelación de secretos. Hace falta ser una jueza de este jaez para seguir adelante. Pero que vaya a la audiencia y te permita saltar a otro caso, a ver si encuentras algo. ¿Así quieren recuperar el prestigio de la justicia? ¿Pero desde cuándo? Si es que lo malo de España es que Sánchez no está solo. Hay muchos jueces y juezas, hay muchos jefes y jefas de la policía y de la Guardia Civil corruptos hasta el tuétano. Y se nota. Cada vez que tiene que declarar Begoña, ahí tenemos a la poli de Marlaska, cuando no perpetrando otros delitos, como el secuestro de menores mexicanas, por ejemplo, por la policía de confianza de Marlaska, que son los que han entregado nada menos que las fronteras a los golpistas catalanes. Se puede caer más bajo, pero no sé cómo. En fin, despegamos con Iberia. Algunas cosas son cuestión de suerte, otras de compromiso. En Iberia, la puntualidad no es casualidad, es el resultado de la planificación y del trabajo de todo un equipo. Iberia ha comenzado el año siendo la segunda aerolínea más puntual del mundo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Ya saben la opinión que tenemos algunos de Mazón. Mazón es responsable de muchos de los desastres de Valencia, aunque el culpable fundamental es Pedro Sánchez y su asqueroso gobierno, incluyendo la MT, para que no parezcan los autobuses, que están además de exposición en Madrid. Y además, especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar, tomada por un socialista llamado Polo, que el otro día confesó, 3 meses después, confesó que no habían avisado a tiempo y que además la ley de la huerta de Ximo Puig les impedía limpiar el cauce. ¿Creen que esto ha impedido a la izquierda morder en Mazón? Hombre, no van a estar echando del partido a los corruptos y quedarse solos. Pero el Partido Popular es que no aprende. Ayer Feijóo dijo algo que llevo yo adelantándoles tiempo, porque sé lo que está pasando. Algunos chanquetes de Génova no lo saben, mejor dicho, no se quieren enterar. Es que Mazón traicionó a Feijóo. O sea, el mismo, al día siguiente, con los muertos aún sin enterrar, al día siguiente se reúne Mazón con Feijóo. Y Feijóo da una rueda de prensa, en primer lugar, y luego le deja la rueda de prensa a Mazón para pedir el estado de emergencia que da paso a la alerta 3 automáticamente. Porque eran 5 comunidades autónomas y legalmente tenía que intervenir el ejército. Fundamental para evitar los saqueos y otras muchas cosas. Bueno, pues Feijóo da esa rueda de prensa. Dice que es necesario el estado de emergencia. Coge el coche, se vuelve a Madrid y cuando va de camino, sería por Albacete, no sé por dónde, o por Cuenca, pues va y oye que Mazón dice en rueda de prensa exactamente lo contrario. Le llama y le dice Mazón que es que ha hablado con Sánchez y le ha dado toda clase de seguridades, que le va a ayudar en todo lo que tenga. Entonces Feijóo, que una cosa es que sea gallego, tranquilo, pero el estilo pasivo-agresivo de los gallegos, tú no mires, Silvia, pero ojo con él, Una cosa es que mantengan la calma y otra vez que estén calmados, cosas distintas. Dice, pero tú eres tan imbécil que te lo has creído. ¿Y tú te has creído a Sánchez? Que le convenía para aferrarse como una garrapata al cargo. ¿Qué pasa? Que es que ya camino del 4.º mes después, la situación es igual. Encima se ha liado con otro conflicto de corrupción de Vox. Qué raro, corrupción en Vox. ¿Pero qué hacen los de abajo? Pues lo que ven arriba. En esta ocasión afecta al Ayuntamiento de Valencia. Y es una cosa también de... En fin, tremendo. Pero lo cierto es que, como el tío no se va y la izquierda no sabe a qué agarrarse, porque está pillada por todos los lados, pues se agarra a Mazón, que es como pegarle a un niño tonto, desde luego, y a un niño egoísta, que sigue sin soltar la merienda que le ha quitado a otro. Cualquiera del PP podría hacerlo, cualquiera menos este. No, pero si Sánchez no se ha ido, ni se irá, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PP y el PSOE? Es que tiene que haber alguna diferencia. No digo muchas, alguna. ¿Cuál es la diferencia entre Podemos y Vox? Ninguna. Ahora en política exterior, ninguna. Y dentro de poco en política nacional tampoco, porque al final una cosa trae la otra. Pero hombre, no pedimos virtud, por lo menos un poco de respeto. No lo tiene. Ni lo tiene este semoviente que es como un pecio que va por ahí movido por las olas, pero es que es un pecio flotando además de esa manera absurda. Y tampoco se entienda, el Partido Popular sigue sin enterarse. Es que esto es muy difícil. No, ya lo sé. Pero tú tienes que estar dispuesto a perder una región para ganar una nación. Y si no, no la ganarás. Y esta historia la derecha ya la ha pasado. Si no estás dispuesto a perder una región, o las que sean, no ganarás una nación. Y hace falta que venga una oposición
que nos forme un gobierno, por lo menos que no venda en Waterloo las fronteras españolas. Pero esto es como el día de la marmota. El presidente valenciano ha vuelto a ser abucheado en un acto público, por lo que ha evitado presenciar la primera mascleta de las fallas desde el balcón del ayuntamiento. Ayer recibía el apoyo del líder del PP, aunque con matices. Feijóo insiste en que Mazón es el presidente de la reconstrucción, pero también reconoce por primera vez en público que no estuvo a la altura de la gestión de la riada, como tampoco lo estuvo el Gobierno central. En medio de las voces que piden su dimisión, suena el nombre de María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia, como relevo. Ella, por el momento, mantiene su apoyo al presidente regional. No todos los días vienen los presidentes al balcón del ayuntamiento, son 19 días de mascleta. Es que estáis dando por habitual cosas que a veces no lo son tanto. Ha habido cridas donde no ha estado el presidente de la Generalitat. Las fallas son flexibles, es un calendario muy amplio y el presidente de la Generalitat y los miembros del Consell pues van viniendo conforme la agenda les permite venir. Vean ustedes, pero esta mujer es más brillante, desde luego. Pero es que con este panorama, a ver qué se le ocurre. También ha podido decir que a la Mare de Hueta le había dicho, que se le había parecido una noche, que Mazón está muy malo y que tiene problemas de salud, que es lo que tenía que haber aducido el tercer día. Tercer día, en vez de resucitar de la mano de Sánchez para hundir al PP, que para eso lo ha usado, pues tenía que haber dicho que él está con unas crisis de ansiedad desde lo que pasó, que no puede, que tiene arritmias y que así él no puede dirigir la reconstrucción. Y que pone a una teniente de alcalde. No se busca un general en Cornejo, dice francés. Porque aunque sea un general de verdad, es de broma que haya un general sin ejército de vicepresidente de un gobierno civil, de una general, en este caso la Generalidad de Valencia. Encima, a Catalá es que se le ha roto Vox. Entonces, claro, gobierna el PP con el apoyo de Vox. ¿Pero qué Vox? Porque resulta que a uno le han abierto expediente en Bambú por corrupción. ¡En Bambú! Mira, pero hombre, los de los 9 millones de Hungría, ¿Y qué se le reprocha? Pues tener negocios con el marido de Pilar Bernabé. Es que Valencia es así. En Valencia todo el mundo está liado con todo el mundo y tiras de un hilo y te salen 3 partidos seguidos. Es peor la extrema izquierda, que te salen pedófilos y delincuentes, pero bueno. Total, que resulta que además este concejal no es solo, es que su mujer también es concejal. Y entonces pueden pasar a no adscritos. Y de no adscritos a pasarse al PSOE hay esto, o sea, nada. Pero hombre, si se han pasado a Putin, imagínense qué no serán capaces de hacer. Total, que aquello va manga por hombro y es un follón. Y mientras tanto, con esto, con Mazón, el Partido Socialista tapa la cuestión de fondo. La corrupción que anega pero a todo el gobierno, a todos los gobiernos de Sánchez desde el primero. Y en primer lugar a Teresa Rivera, que anda pintando la mona por Europa y defendiendo las nucleares en Francia, que cierra en España. Ese es el tenor de la gentuza que tenemos en el gobierno. El PP pedirá explicaciones por los WhatsApp intercambiados entre la exministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y Víctor de Aldama, que fueron desvelados por Libertad Digital. Los populares han remitido una pregunta a la actual comisaria europea y también han registrado en el Congreso un escrito para que el Ejecutivo responda por este asunto. Según el volcado del teléfono móvil de Aldama, los mensajes con Rivera se refieren a un proyecto que supuestamente financiaría la Caja Rural de Zamora relacionado con la central térmica en El Bierzo. Nos han asegurado que realmente el de la Diputación de Zamora, Carpio se llama, me parece, no tenía la menor idea de esta historia. Que esto es típico en las estafas sociatas. Es decir, que usas el nombre de alguien cuando ni la Caja Rural tenía ningún interés, era todo bla. En Pichinglis, que queda mejor, son name dropper. Es decir, aquí cualquiera que esté suelta una catarata de conocidos. No porque ayer me dijo Pedro, estuve en Moncloa y me dijo Pedro que tal. No, Félix, por años, Félix tiene una opinión distinta, es más matizada. Y en general están de acuerdo con Cuerpo. Lo que pasa es que no lo pueden decir por Yolanda, siempre nombres propios. Esto es lo que... En fin. Pero es que esta era la misma operación de los pueblos temáticos, incluyendo el mío. O sea,
esta tía que no sabe leer ni escribir iba a hacer de mi pueblo un pueblo temático. Temático en la cárcel. Podía estudiar yo la enciclopedia Álvarez, a empezar desde el principio. Bueno, y vamos con esta historia de Vox, que es muy complicada, como todas las historias de Vox, pero al final se resumen en una sola cosa: dinero. Vox ha expulsado del partido de manera cautelar a su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas. Lo hace tras conocer la existencia de supuestas irregularidades en un contrato adjudicado a Limedes, la consultora en la que trabaja el marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Escuchamos al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster. De momento hay una suspensión porque hay indicios de que se han cometido irregularidades. Termina este proceso, no hay ninguna irregularidad, el señor Badenas vuelve inmediatamente a su posición como portavoz de Vox en Valencia, sin ninguna duda. Bueno, pero es que la irregularidad ya se sabe, el contrato existe. ¿Qué temen? Que diga algo, que haya más. Porque cuando una cosa está tan clara, con lo que le gusta al Napoleón Chudeamurrio, el chulear y presumir, y aquí se hace lo que yo digo y tal, es decir, lo que manda Trump y por tanto Putin y Orbán y quien sea, menos España, pues faltaría más. Bueno, pues faltaría menos. Pero si es que el contrato está, el marido es el marido de la señora sigue siendo Pilar Bernabé. Es más, es ahora la favorita de Sánchez por delante de Diana Morán. Más larga que un día sin pan, pero más corta que las mangas de un chaleco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver Fuster? Pues a ver lo que dice Kiko Méndez Monasterio, que es el que lleva la caja. ¿Y qué van a hacer? Yo qué sé. Lo que sí sé es que Badenas tiene a otra concejal, que es su señora, que ya se las tuvo tiesas con María José Catalá, porque era un tipo que ella consideraba más bien turbio, y ha resultado turbio oscuro. Pero que ¿qué va a hacer Bambú? Pues, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, uno de esos momentos que demuestra la decadencia de España, no como nación aguantaremos siempre, estemos donde estemos y sea el Estado como sea, pero desde luego la ruina del Estado español, sostenida por partidos políticos, es el momento en el que la madre Joseba Pagaza, asesinado por la ETA, hermano de la gran Maite Pagaza, le escribe a Pachi López. La carta es impresionante. Ayer murió esta mujer. Este lunes ha fallecido a los 93 años Pilar Ruiz Albisu, madre de la exdiputada Maite Joseba Pagaza, asesinado por la ETA en 2003. Fue una de las voces más críticas con el PSOE por el acercamiento de Zapatero con la banda terrorista, especialmente contra el entonces secretario general de los socialistas vascos, Pachi López, acusándoles de ser unos traidores. Hoy se dará un último adiós en el tanatorio Memora Pastrana de Logroño. Sus hijos la recuerdan como una mujer con coraje que odiaba la mentira, la impostura y la traición. En Logroño. ¿Dónde está ese casi 250.000 de vascos que ha sido la limpieza étnica perpetrada por el PNV y por la ETA? Por la ETA y por el PNV, que han cambiado el mapa electoral. Pues unos están en Alicante, otros están en Madrid, muchos están en la Costa del Sol, depende de sus posibilidades. Y otros en los alrededores, en Burgos, en Logroño, en Huesca. Normal. En fin, y por último, nos vamos a la fiesta nacional, porque ayer el mejor torero peruano de todos los tiempos, que sin duda es Andrés Rocarrey, que es una persona además educada, culta, que aparte de hacer cine con éxito, no sé si le gusta la película, no he visto todavía esa película, creo que no me gustará, pero es igual. Pero el caso es que está en el candelabro, que diría la señora Castiza. Pero es que le daban el Premio Nacional de Tauromaquia, que ha rehecho la Comunidad de Madrid, aunque le ha cedido los complejos de siempre a García Paje, que es más falso que las hijas de Zapatero. Ya hemos pensado serán Miss Venezuela. Pero ayer la emprendió con el ministro Urtasun, que se creía ese macaco,
que meterse con un torero es gratis. Roca Rey ha estallado contra Ernest Urtasun en la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia en el Senado. El torero ha criticado la censura del titular de Cultura con estos premios, señalando que no necesitan su permiso para poder realizarlos. Este año los galardonados han sido el cineasta Albert Sierra por Tardes en Soledad y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia al cumplir 120 años desde su fundación. Insisten en que son unos premios frente a la triste censura que impone el Gobierno. Escuchamos al matador Roca Rey. Al ministro de Cultura, al señor Urtasun, le digo que aquí estamos. Que la tauromaquia no necesita su permiso porque sigue adelante con la fuerza de quienes la defienden y de quienes llenan las plazas. La cultura no se impone desde un despacho, se mantiene viva en la sociedad y la tauromaquia, como hoy se demuestra, sigue ocupando su lugar. Mira usted, y ese ceceo, eso no es de Lima, no, es que lo cogió José Antonio Campuzano, estuvo viviendo en Sevilla años, que se ha ido, bueno, no muchos, porque enseguida se puso a torear. Recuerdo cuando vino de novillero, que Andrés Amorós lo trae y dice, vas a ver, este va camino de hacer historia, como siempre se dice, si no lo mata un toro. Y efectivamente, pero de novillero, tan educado, tan fino. O sea, es lo contrario que estos de Sumar, que siempre parece que ese día no se han duchado. Pues Roca Rey es exactamente lo contrario. Y el ceceo ese es un homenaje a Sevilla, donde se crió realmente como matador de toros y se hizo. Bueno, en Libre Mercado, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Una explicación de la condenación a la deuda. No es la condonación de la deuda, es la condenación a la deuda, sobre todo a las comunidades que lo hacen bien, a los que no derrochan el dinero. No, y fíjate, si me apuras, ni siquiera tanto a las propias comunidades, sino a los ciudadanos que vivimos en ellas, porque lo que es a la comunidad autónoma... los ciudadanos que viven, españoles que viven en Cataluña, a los que los impuestos no se los van a bajar, ¿eh? No, en absoluto, porque lo que sucede es que sube. Y esta condonación, ¿qué está trayendo? Bueno, pues muchísima preocupación dentro de las agencias de calificación y también en los especialistas de las distintas casas de análisis. Hablamos con uno de Fedea y lo combinamos con las advertencias que están haciendo Moody's o Standard & Poor's. Cuidado, que esto es una condonación, hay un riesgo moral evidente porque se está premiando al manirroto. Y la prima de riesgo subirá. Y los intereses serán más caros. Pero en Libre Mercado le hemos planteado esto al Ministerio de Hacienda. Oye, estas preocupaciones... No, tenemos el riesgo milimétricamente medido, dicen desde Hacienda. Milimétricamente. Mira, al menos se mantiene en el sistema métrico decimal. Por lo menos. Que yo pensaba que se habían pasado ya a la ensoñación. En fin, esto es tremendo. Bueno, pues espanto por la quita masiva de deuda del gobierno a las comunidades autónomas. Es un rescate al descubierto. En este artículo, además, recordamos una cosa muy importante, y es que el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, fue un mecanismo para rescatar a las comunidades autónomas temporal. Sí. Y ahí sigue. Lo temporal, como se decía en tiempos ya de Narváez, se convierte en permanente. Siempre que sean impuestos. Eso es. Y hay que recordar también otra cosa que viene desde entonces. La Comunidad de Madrid se negó a acudir al FLA. ¿Por qué? Porque era aumentar la deuda nacional, la monstruosa deuda de 1,6 billones de euros que tiene España, mucho más de lo que produce en un año todos juntos, y prefirió, porque puede, abastecerse con préstamos del exterior, que no le cuesta conseguirlos, a Madrid. ¿Qué fue de los bonos patrióticos que emitieron los catalufos? A la vez que el golpe de Estado de Artur Mas, que acabó comprándolos el vampiro Montoro, con nuestro dinero. Patriotas, pero no de bolsillo. No, claro. En fin, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es Radio.